En este video les voy a hablar sobre la corrupción. Va a ser presentado por mí, Arroyo Ortega Fernanda Montserrat. Para empezar, a lo largo de este curso se hizo en 3 semanas, en donde se iba hablando de estos 6 temas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de corrupción? Historia de la corrupción, la cultura de la corrupción, instituciones y corrupción, los costos de la corrupción en México y qué se puede hacer para reducir la corrupción. Vamos a empezar con el tema 1. ¿De qué hablamos cuando hablamos de corrupción? Para empezar, hay que definir qué es la corrupción. La corrupción es el abuso de poder público para obtener beneficios privados. Esto incluye tráfico de influencias, peculado, coalición entre servidores públicos, nepotismo o colusión entre empresas. Tenemos dos tipos de corrupción. Una corrupción pequeña, que esto incluye corrupción administrativa frecuente y de bajo monto. Este tipo de corrupción más pequeña llega a afectar más a los ciudadanos. Y ahora la corrupción grande, esta va desde corrupción política, incluye altos funcionarios, sumas grandes de dinero, redes de complicidad, y este tipo de corrupción afecta las políticas públicas y presupuestos. Las redes de corrupción en estas pueden estar involucrados notarios, empresarios, contadores, funcionarios o incluso ciudadanos. Para poder acabar con estas redes de corrupción, no solo implica detener al líder, también es necesario acabar con toda la red. Ahora vamos a pasar con el tema 2, historia de la corrupción en México. Para empezar, la corrupción está desde las sociedades antiguas, pues la corrupción es un fenómeno histórico que existe desde las primeras civilizaciones. Pues históricamente las sociedades antiguas funcionaron bajo el poder de una monarquía, el cual era un orden de acceso limitado, donde los privilegios predominaban, llegando a una corrupción. Ahora sí, la corrupción en México está muy relacionada con el sistema político priista. Esto conforma lo que se llama los legados autoritarios. Aquí existen 4 tipos de los legados autoritarios. Tenemos el particularismo, que son privilegio a conexiones personales, el formalismo, que es el cumplimiento de reglas pero solo en papel, la discrecionalidad, que son reglas complejas que permiten decisiones arbitrarias. También tenemos el corporativismo, que son los intermediarios que obligan a depender de redes para servicios, y la centralización, que es la concentración del poder que dificulta controles y contrapesos. Ahora pasemos al tema 3, la cultura de la corrupción. Aquí tenemos algo llamado las normas sociales, que son creencias sobre lo que se considera un comportamiento adecuado dentro de una sociedad. Existen 2 tipos, son la inductiva, que es lo que se debería hacer de acuerdo a las creencias de la gente, y las descriptivas, que es lo que la gente hace en realidad. Estas normas afectan el comportamiento de la gente mediante 2 mecanismos: el racionalismo, que esto implica justificar actos corruptos como algo normal para reducir la falta de armonía que debe haber entre elementos, y la socialización. Es el proceso mediante el cual las personas aprenden normas y valores a través de experiencias sociales. Y a su misma vez existen 2 tipos de socialización: la primaria, que ocurre en la familia y amigos, es decir, con tu gente más cercana, y la secundaria, que es en la escuela, trabajo o instituciones. La cultura de la corrupción son las normas que influyen en cómo actúan las personas. Esto varía
según el país y también puede cambiar. La corrupción depende de normas de desigualdad y de contextos en los que vive una persona. Ahora pasemos al tema 4, que son las instituciones y corrupción. Y aquí, como podemos ver, las instituciones no son solo vistas como organizaciones por personas expertas, también son vistas como reglas que coordinan el comportamiento de la gente y pueden permitir o no las acciones en la sociedad. Esto incluye leyes, normas, sistemas de recompensas o castigos. Las empresas y corrupción. Las empresas también pueden estar dentro de la corrupción, ya sea para evitar costos o ganar contactos, pero también se puede iniciar la corrupción dentro de las empresas desde dentro de estas mismas, como el fraude con los fraudes contables, la manipulación de información. Y para poder acabar con esta corrupción se requiere de integridad corporativa. Esto incluye políticas y códigos de ética claros y públicos, sanciones reales, líneas de denuncias anónimas, capacitación constante y pues en realidad muchas empresas en México carecen de estas políticas, por lo que es importante implementarlas. Ahora pasemos al tema 5, los costos de la corrupción en México. Para empezar, aquí tenemos tres tipos de costos en la corrupción. Tenemos la eficiencia, que encarece bienes y servicios generando proyectos innecesarios y reduce la disponibilidad de recursos. Tenemos la predictibilidad, que genera incertidumbre en negocios y mercados, aumentando costos y reduciendo competitividad. Y por último tenemos sociales y políticos, que debilita instituciones, genera confianza, fomenta desigualdad y está vinculada a la violencia y delincuencia. También tenemos la desigualdad, pues la corrupción también hace que aumente esta desigualdad, pues genera más gente vulnerable que llega a pagar sobornos para poder tener acceso a servicios, afectando a la educación y a la salud. También tenemos a los derechos humanos, que la corrupción limita el acceso a muchos servicios básicos y afecta a los derechos fundamentales, afectando, pues como ya se mencionó, a la educación y a la salud. Ahora pasamos al último tema, que es ¿qué se puede hacer para reducir la corrupción? Para empezar, tenemos formas de medir la corrupción, ya sea por percepción, ya sea con la opinión de los ciudadanos o de expertos, la victimización, que son las personas que fueron víctimas justamente de la corrupción. Tenemos también registros, que son casos registrados en tribunales o en auditorías. Y por último, las medidas indirectas, que son variables que evalúan la efectividad institucional o libertad económica. Por último, tenemos que la corrupción es un tema muy importante para dar a conocer en México, pues es algo muy presente en nuestra sociedad y que posiblemente ya lo vivimos y no nos dimos cuenta. Por eso es importante que tanto los mexicanos como en todo el mundo sepan sobre el tema, pues no es algo exclusivo solamente de nuestro país. Y dando a conocer este tema como sociedad podremos acabar desde raíz con este problema. Y pues eso fue todo, muchas gracias, espero y se haya entendido bien el tema.